Ser de multa. Muy bien, lo prometido. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias, le agradezco, pero bueno, me parece que es un momento muy importante para ir clarificando toda esta situación, ¿no? Digo, ustedes dieron a conocer lo nuevo de esta tarde, esta lista de 70, funcionarios algunos, que está muy justificado, otros que no lo son, como una forma también de ir dando por finalizado esta situación, ¿no? Sí, es importante porque decir vacunados VIP o vacunatorios VIP, la verdad que la gran mayoría de esa lista está encabezada por el presidente de la Nación, son lo que se llama personal estratégico, y en esa definición de personal estratégico que aplica no solo para esta vacuna, sino para la vacuna antigripal todos los años, y no aplica solamente en Argentina, sino en muchos países, está definido como personal que es relevante para sostener el funcionamiento del Estado. Entonces, la realidad es que el número más importante de esa lista es justamente personal que se denomina estratégico. En ese contexto, y como definimos a la mañana, después de la reunión con el jefe de gabinete, por instrucción del presidente, por decisión del jefe de gabinete y decisión mía también, la publicación de esa lista para informar a la población las personas que están en la lista que dependían de la autorización del Ministerio de Salud y que se vacunaron en ese contexto. Así que, como vos decís, es justamente para eso, es para transparentar, informar y poder generar todas las acciones en función de eso. Usted además dijo durante el fin de semana que no había un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud, como algunos han querido decir, ¿no? Bueno, eso también es bien importante aclarar. Esa situación en ese contexto fue muy puntual, fue, digamos, realmente excepcional, equivocada, y se han tomado las medidas en relación a eso, así que ha sido también incluida las personas que se mostraron en relación a esa lista, así que de ninguna manera funciona un vacunatorio VIP y de ninguna manera había un número de 3.000 dosis para utilización discrecional del Ministerio de Salud, sino que se entregan periódicamente dosis en el Hospital Posadas para vacunar al personal de salud del Hospital Posadas. Este es un punto importante, ¿no? Porque algo de lo que se dijo durante el fin de semana es que el Ministerio se había reservado 3.000 dosis para utilizarlas discrecionalmente. ¿Esto no es así? No es así. El Hospital Posadas está vacunando a su población. Tienen más de 5.000 personas que integran el equipo de salud del Hospital Posadas, y se fue entregando también a medida que iban llegando las dosis para vacunar primero al personal que tiene más riesgo de exposición, que es terapia intensiva, laboratorio que maneja virus respiratorio, y así, en función del riesgo, también se fue escalonando la vacunación de todo el personal de salud en el país, en el Hospital Posadas también, y esas 3.000 dosis eran la remesa que le correspondía al Hospital Posadas para vacunar al personal de salud. ¿Usted al margen de estas acciones, ha ordenado algún tipo de sumario interno, administrativo, para tratar de clarificar toda esta situación y que quede...? Sí, habitualmente la auditoría interna genera un corte de gestión con una información en ese sentido, y también se instruyó un sumario para poder generar información concreta en relación a eso, y estamos a disposición de la justicia y de quien lo considere en ese sentido para brindar información. ¿Y usted cómo calificaría este hecho? Que debemos decir, obviamente el propio presidente lo ha dicho, ha sido reprochable en la actitud del exministro, que lamentablemente empaña una acción que el Ministerio viene desarrollando junto al gobierno, impecable en cuanto a la salud pública de los argentinos. ¿Cómo usted lo dijo el presidente, lo dijo Ginés en su renuncia? La verdad que es una situación puntual, es una situación que no es aceptable en este contexto ni para el presidente, y el ministro lo acepta en su renuncia. Se tomaron medidas realmente oportunas y realmente potentes, y inmediatamente la gestión de esto, ¿no es cierto?, de mostrar la lista y de trabajar. En el día de mañana se va a convocar a la Comisión Nacional de Inmunizaciones para poder validar una definición bien específica de lo que es personal estratégico y una definición bien específica de que, digamos, personas que integran ese personal estratégico deberían vacunarse, y sobre todo también coordinar un circuito específico y trabajar fuertemente para trabajar en lo que significa la difusión de esos datos. Esto es muy importante, ¿no? ¿Había algún tipo de protocolo? No, la definición, la realidad es que habitualmente... Porque digo, también acá que lo que hay que clarificar, ministra, es que el gobierno nacional lo que hace es distribuir, ¿no? Después cada jurisdicción son responsables, ¿no? Ese es otro tema, de que Argentina tiene dos características bien particulares. Un país federal, la gestión de la
de las políticas públicas está a cargo de los niveles provinciales e incluso municipales. En este contexto, el Ministerio de Salud de la Nación, y está en la resolución ministerial que se publicó el 29 de diciembre, la población objetivo, la responsabilidad del Ministerio de adquirir las dosis, los descartables y los carnets y distribuir las vacunas, e invitar a las jurisdicciones a adherir a esta estrategia y, por supuesto, la responsabilidad del ámbito del nivel nacional. Y la otra característica que tiene también Argentina son digamos, los subsistemas de salud, el ámbito privado, la seguridad social y el sector público. Entonces eso le genera una complejidad grande. Usted ha convocado mañana, me parece importante también esto señalarlo, a todos los ministros de salud a nivel nacional. ¿Con qué motivo? Bueno, ahí es importante, la Comisión Nacional de Inmunizaciones es un ámbito que tiene muchísimo prestigio, son expertos independientes, representan sociedades científicas y áreas técnicas de las regiones del país, del Programa Empleo de Inmunizaciones, y también está la Defensoría del Pueblo para poder consensuar esta recomendación y luego en el Consejo Federal de Salud, en el contexto donde se consensúan y se generan las políticas públicas, presentar esta propuesta para justamente invitar fuertemente a las provincias en ese rol rector que tiene el Estado y este país federal donde la responsabilidad de las gestiones de las provincias, a adherir a esta propuesta, este protocolo de monitoreo y trazabilidad de las vacunas de las personas que estén integrando estos grupos estratégicos, no solamente a nivel nacional, sino en todos los niveles del Estado. Es decir, que cada jurisdicción también informe, ¿no? Exacto. ¿Qué han hecho con las vacunas? ¿Quiénes han vacunado? Como una forma que ustedes lo han hecho, que lo hagan también todas las jurisdicciones. Exacto, y ¿no? que a partir de ahora también sea, digamos, con este protocolo consensuado para que sea bien concreto, bien específico y también se pueda distribuir esa información, digamos, difundir esa información a través de datos abiertos, a través de alguna instancia donde alguna persona que quiera acceder a esa información pueda acceder. Irina. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Dos preguntas. Una que tiene que ver con que si uno puede hablar realmente de la existencia de un vacunatorio VIP, digamos, y qué opinión le merecen las denuncias penales que se están haciendo sobre este tema. Mira, a mí me parece que este gobierno, el Estado Nacional ha tomado esta medida realmente ejemplificadora y está trabajando para no solamente transparentar lo que pasó, sino minimizar la posibilidad que vuelva a suceder. En ese sentido, un vacunatorio VIP no había en el Ministerio de Salud, fue una situación puntual y me parece que estamos a disposición de la justicia para aclarar todas las situaciones puntuales que haya que aclarar y trabajar en ese sentido, y tampoco podemos subestimar o soslayar que puede haber también algún interés político, algún interés mediático en este contexto de tanta sensibilidad, pero la responsabilidad del Estado Nacional es dar respuesta a la justicia y estamos absolutamente disponibles. Ministra, ¿qué tal? Buenas noches. Una por este tema y otra ya dando vuelta a la página. La primera, ¿qué se hace con la segunda dosis? Es indudable que muchas personas, como estamos viendo ya públicamente, han recibido una dosis de mínima de forma irregular, digamos. ¿Qué se hace con la segunda dosis que les tocaría dentro de 21 días? Y dando vuelta a la página, ¿cómo sigue el cronograma de llegada de las vacunas? Sabemos que esta semana es muy probable que haya un desembarco de 1 millón de dosis de la vacuna de Sinopharm. Si existe algún otro detalle respecto de la llegada de dosis de Sputnik, de AstraZeneca y demás. Sí, el intervalo de 21 días es el intervalo mínimo, o sea que si pasa más tiempo no es problema, no es una prioridad que se esté analizando qué vamos a hacer con la segunda dosis de quien se vacunó irregularmente, sino como vos decís, tratar que lleguen la mayor cantidad de dosis lo antes posible. Ya está confirmada el 1 millón de dosis de la vacuna de Sinopharm que empieza a llegar, estimamos a partir de esta semana, estamos esperando el cronograma final en función de detalles que son súper complejos, es un engranaje paso por paso que tiene que funcionar para que salgan las vacunas, por eso nosotros lo confirmamos más sobre la hora, por más que haya algún vuelo reservado, hay un montón de cosas que no se ven, que es un trabajo inmenso de todo el equipo del Ministerio de Salud para que lleguen las vacunas concretamente, se puedan sacar de la aduana, hay muchas veces de la pista y otras veces a las 12 horas, así que la liberación por el Instituto Nacional de Medicamentos tiene una cantidad de pasos muy complejos, entonces en ese sentido nosotros confirmamos cuántas y cuándo llegan, cuando ya lo tenemos asegurado, pero el contrato es por 1 millón
millón de dosis y está funcionando en ese contexto. Cecilia Nicolini está en la Federación Rusa trabajando también en función de lo que es la producción, en función de lo que es el cronograma de entrega para poder trabajar fuertemente en tener la mayor cantidad de dosis lo antes posible, y tenemos también el trabajo y pendiente la llegada de la segunda parte del 1.160.000 dosis de Covishield, que son las de Astra que se producen en India, trabajando también para que lo antes posible en marzo puedan llegar, y trabajando también con el mecanismo COVAX y otros laboratorios para ver si seguimos haciendo otros convenios. Así que me parece que es bien importante también mostrar, en Argentina ya se vacunaron se dieron más de 700.000 dosis, más de 260.000 personas completaron su esquema, y hoy en el país los mayores de 70 años que se vacunan con mucha emoción, con realmente muchísimo impacto también en lo que significa la llegada de la vacuna, y seguir trabajando en el esfuerzo que se está haciendo en todo el país. Usted, un minuto, ¿aspiran a cuántas dosis en el mes de marzo tener? Lo concreto son este millón, las 580.000 de Astra, y recibir y tener claro esta semana la posibilidad concreta en función de algunos datos de la escalada de producción de la Ahora es importante Sputnik. algo que usted dijo al pasar. Cecilia Nicolini, que es asesora presencial, que estuvo con usted en el primer viaje, está en este momento en Rusia. Exactamente. Bueno, eso es importante porque hay un seguimiento también de lo que ya se había, digamos, comprometido Rusia a entregar a la Argentina, Exactamente. ¿no? En el primer viaje a Rusia lo que se logró fue realmente acceder a la información y poder generar toda la documentación que le abrió la puerta a Argentina, a Latinoamérica y a muchos otros países a la vacuna Sputnik V. En el segundo viaje poder articular toda la parte logística para que realmente puedan llegar en diciembre las vacunas y trabajar todo el resto del cronograma. Y el objetivo de esta visita es tener claridad en lo que es la producción, la escalada de producción, y en este contexto mundial donde la dificultad es escalar la producción, poder tener un cronograma, que también es muy importante decir. Rusia, como todos los laboratorios productores, informaron que el cronograma teórico que habían trazado tiene esta dificultad en la escalada de producción, pero que Argentina es prioridad para la Federación Rusa en el contexto de haber trabajado y ser el primer país que lo aprobó, el país que articuló con el resto de Latinoamérica. Así que en ese sentido también salió difundido que Rusia había dicho que no tenía capacidad de cumplir con los compromisos, pero se trata de los compromisos que se empezaron a pedir luego de la publicación Acá de la verdad que lo hemos venido diciendo, ustedes han soportado esto, hay que recordarlo permanentemente, una campaña de desprestigio, la vacuna rusa, denunciaron por envenenamiento al presidente, tildaron a todos ustedes, bueno, de distintos. No se equivocaron. Hoy el mundo está pidiendo, en realidad, la vacuna Europa, ¿no? Está pidiendo la Sputnik, realmente. Nosotros lo charlamos mucho. Nosotros, el gobierno no sufrió eso, sufrió el país, porque seguramente hubo mucha gente que decidió no vacunarse o que tiene muchas dudas por eso. Argentina tuvo en diciembre la información que se publicó en Lancet hace unas semanas, y el debate que uno tenía era si con esa información, con la información que tenían MAD, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y nuestra experiencia, sabiendo que era suficiente, esperar 4 semanas sin vacunar a la población, con el número de casos que justo en diciembre también está aumentando, y la posibilidad de intentar minimizar el impacto y recibir esas críticas, o esperar 4 semanas y no generar la intervención. Sin lugar a dudas, nos sentamos en este lugar para tomar las decisiones que hay que tomar para minimizar el impacto de esta pandemia, y el tiempo mostró que así fue. Bien, bien. Pedro, sí. Sí, quería retomar, ministra, el tema del cronograma. Yo sé que es muy difícil plantear un cronograma. De hecho, estaba leyendo hoy en la prensa australiana que en Australia comenzaron a vacunar ayer. Nada más que ayer. Y que estaba leyendo también en la prensa de Estados Unidos que Johnson & Johnson se comprometió a fines de febrero de producir 12 millones de vacunas, termina febrero y produjeron 2 millones de vacunas. Entonces, ¿cómo se hace con estos cronogramas cuando una empresa como Johnson & Johnson, tan importante, dice vamos a producir 12, producen 2, países tan importantes como Australia no reciben, Rusia promete que va a entregar, no entrega? ¿Cómo se hace? Mira, si es que hay alguna fórmula, ¿no?
la explicación es que esto que está pasando nunca sucedió en la historia, que se desarrolle la pandemia, que se desarrollen los ensayos clínicos para definir si las vacunas, ir haciendo análisis interinos para ver si las vacunas son seguras y eficaces, y que al mismo tiempo se produzcan las vacunas y se trabaje en lo que es la transferencia de tecnología para escalar la producción, ¿sí? Una cosa es producir las vacunas para un ensayo clínico y otra cosa es hacer contratos con otros países, con otras empresas o con otros laboratorios para escalar la producción a nivel en el que el mundo entero necesita el mismo insumo al mismo tiempo. Entonces, las proyecciones que se hacen de los laboratorios son teóricas. Cuando se empieza a trabajar, se está viendo en todos los laboratorios productores, con todos los contratos, con la gran mayoría de los países, que esa producción, esa escalada de producción está teniendo complicaciones, no solamente en lo que significa por ahí el rendimiento de la vacuna o el control de calidad, digamos, eso demuestra justamente también una confianza de la población, para que la población confíe en relación a que, digamos, si no cumple los controles de calidad o si no tiene, digamos, todo el rendimiento, no se aprueba y se impacta justamente en la producción. Y la otra situación es que también ante una situación mundial de que se necesita el mismo insumo al mismo tiempo, hay algunos insumos específicos como algún filtro, como algún frasco, como alguna herramienta que tarda en conseguirse. Entonces eso fue demorando la producción y lo que está pasando es esta situación. Entonces lo que hay que hacer es realmente explicar que habitualmente no tenemos la experiencia de que no haya producción porque se realiza el ensayo clínico, se registra, se empieza a producir la vacuna y recién cuando está producida se comercializa, ¿sí? Esta situación es extraordinaria, literalmente, a nivel mundial porque se está haciendo todo junto. Argentina firmó contratos a riesgo y se empezó a producir la vacuna para que ahora podamos tenerla y tengamos una demora de 2 o 3 semanas y no como otros países que no los tenían y recién van a tener en mayo. Hace unos minutos me llegaron imágenes de la delegación argentina en México visitando justamente un laboratorio. ¿Qué detalles podemos dar de eso? Sí, Argentina tiene... Bueno, el laboratorio de AstraZeneca, justamente donde se está envasando, ¿no? Exacto, Argentina en ese contexto, y no me acuerdo el mes, pero creo que fue entre octubre y noviembre, se definió que AstraZeneca firmaron un convenio de transferencia de tecnología con... Fue el primer anuncio que se hizo. Exactamente. Digamos, imagínense que eso fue en noviembre y todavía no se terminó de producir. La complejidad que tiene la producción y todo lo que hay que adaptar y digamos, justamente transferir en función a lo que significa poder producir la vacuna. Porque ya se está enviando, digamos... El bulk, se llama bulk, es el antígeno, el líquido, son tanques de antígeno. Vienen clarificando que se producen. Ya se enviaron bastantes remesas a México. Se mandaron, Argentina está produciendo el antígeno y México va a formular, va a ponerlo en los frasquitos, la vacuna, y Argentina ya empezó a mandar en tiempo y forma y está trabajando México para el envasamiento, se llama formular la vacuna, es ponerla en los viales para la distribución y empezar, eso es una... también decisión estratégica para que Latinoamérica pueda tener vacunas para producidas en Latinoamérica para Latinoamérica, si no, esto hubiera sido todavía más tarde el acceso de la vacuna de AstraZeneca, porque en principio la producción de India y de Europa estaba destinada a esos países. Se supone que el presidente alguna novedad va a tener. El presidente sobre las primeras dosis que van a llegar desde México. El presidente fue con muchísimo interés a trabajar en esa articulación, a informarse de primera mano cómo es el avance en relación a eso y sobre todo también para ver en qué se puede apoyar desde Argentina para agilizarlo lo antes posible. Ministra, ¿qué opinión le merece el ritmo de vacunación que viene llevando adelante Argentina? Porque si uno analiza las proyecciones, indudablemente no se han cumplido. Obviamente uno no puede hacer un juicio de valor, como bien explicaba Pedro. En todo el mundo hay marchas y contramarchas al respecto y obviamente no se ha cumplido con el cronograma que se esperaba de llegada de dosis. Pero, digo, ¿están contentos, están conformes con el ritmo? ¿Esperan acelerar y mucho el ritmo a partir de las llegadas de este 1 millón de dosis de Sinopharm? ¿O vamos a seguir viendo este ritmo de vacunación por lo menos por un tiempo más? Súper importante la pregunta por 2 cosas. Primero, que digamos, charlamos lo que es la producción y el cronograma de llegadas, que esperamos que en estas semanas tener novedades y poder empezar a contar con un número más importante de dosis. Y el otro punto es que las primeras dosis que estaban destinadas al personal de salud se distribuyeron en los centros de salud y
velocidad de vacunación en ese sentido no es la misma, no se puede comparar con la vacunación de la población y la vacunación en vacunatorios, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que esta campaña de vacunación significa el 130% de la vacunación habitual en un año. Nosotros tenemos que seguir vacunando con calendario, tenemos que vacunar cuando llegue la vacuna antigripal y al mismo tiempo en un circuito aparte y con todas las recomendaciones en relación a la vacunación en pandemia, dar esta cantidad de dosis, que son vacunas diferentes, que tienen esquemas diferentes, que tienen conservación diferente, así que el desafío es muy, muy grande y las provincias se han preparado para sostener la vacunación y tener un circuito lo más acelerado posible de vacunación. ¿Se llega al invierno con la población de riesgo vacunada? Yo creo que si nosotros logramos conseguir las dosis de vacuna, eso va a ser posible porque el programa de vacunación de Argentina en las provincias es bien robusto. Estuvimos el jueves en Entre Ríos, se están vacunando entre 100 y 200 personas por hora con un equipo que se puede ampliar, así que el equipo de vacunación de Argentina está esperando las dosis y nosotros tenemos la expectativa que se pueda escalar el número de vacunados por día a medida que vayan llegando vacunas. En ese sentido, nadie te puede decir, si alguien te dice cuándo vamos a terminar de vacunar o cuándo van a llegar, es una expresión de deseo, pero realmente estamos trabajando muchísimo para eso. ¿En qué momento estaría ubicando usted la pandemia de coronavirus en la Argentina en este momento? En enero, después de las fiestas, tuvo un nivel que nos alarmó, ha comenzado a descender. ¿Cómo están siguiendo el día a día de la pandemia en la Argentina? Nosotros tuvimos esa preocupación, ese signo de alarma grande en relación al aumento en verano, a partir de mediados de diciembre, que lo relacionamos claramente con temporalmente con el fin de semana largo de diciembre y el aumento de reuniones en función de varias cosas, que las personas pensaron que ya había pasado, un cansancio muy grande, el verano, y siempre ver el reflejo de Europa, donde el verano en Europa fue relativamente tranquilo. La verdad que ese aumento nos preocupó muchísimo y se ha podido generar acciones correctivas y acciones que aplanaron la curva y que estamos viendo un descenso. Nosotros lo que podemos decir es lo que pasa hoy, pero es muy importante trabajar en sostener las medidas, la recomendación ya, aprovechar la experiencia de saber que hay actividades de alto riesgo y de bajo riesgo y seguir recordando que ante el mínimo síntoma evitar el contacto con otras personas y consultar. Pero yo te diría que estamos frente a una inmensa oportunidad de poder minimizar el impacto en la mortalidad, porque seguramente vamos a tener casos, pero si nosotros vacunamos esos 15 millones de población priorizada, que son los mayores de 60, las personas con condiciones de riesgo, personal de salud, docente y no docente, y de fuerzas de seguridad y defensa, vamos a poder minimizar el impacto y, aunque haya circulación viral, no tener la mortalidad que tuvimos en la ola anterior y que nuestro sistema de salud no tenga atención y poder sostener toda la atención. Y este temor que vivió y que vive todavía Europa, ¿no?, por la segunda ola, en algunos países hablan de la tercera ola, ¿cómo cree que se puede enfrentar en la Argentina? Bueno, lo que está pasando en el hemisferio norte realmente es de muchísima más relevancia y digamos, gravedad que la primera ola. Estados Unidos hoy, ¿no? Estados Unidos ha vuelto, Europa ha vuelto a confinamientos muy, muy estrictos, ha tenido riesgo de desborde del sistema de salud, países con sistemas de salud muy, muy robustos, mucho más robustos que el nuestro. Así que la expectativa nuestra es que eso no suceda, que nosotros podamos sostener las medidas de cuidado con estas lecciones aprendidas y que podamos de vuelta vacunar a quien tiene más riesgo de fallecer y de esa manera no tener la atención en el sistema de salud y poder prestar cuidado a todas las personas que lo necesiten, como se pudo hacer hasta ahora, que no es un tema menor. Ministra, que uno de los denunciantes, esto que comentaba Irina recién, haya sido el titular de uno de los laboratorios que creo que viajaron con ustedes, ¿no?, que finalmente después no tuvieron acceso. ¿Le huele ahí algún tipo de revancha de los laboratorios? No sé cuál es el motivo de la denuncia, me llama muchísimo la atención porque no tiene ninguna relación con el Estado, no tuvo nunca ninguna relación. Lo que nosotros tenemos entendido es que representantes del laboratorio viajaron en varias oportunidades a tener contactos comerciales privados con Rusia y que cuando se decide el contrato se decide que es de Estado a Estado. Claro. Y no hubo nunca un vínculo con el Ministerio de Salud. Si es por tráfico de influencias o por alguna cosa que tenga relación con esto, me parece que es muy probable que sea, digamos, alguna... Sí.
algún interés particular, ¿no? ¿Y lo de Pfizer está totalmente abandonado ya, las negociaciones? Lo de Pfizer se trabajó muchísimo, la verdad que no se ha logrado no un acuerdo, porque en realidad eran cosas en relación a lo que es el marco legal de Argentina y el contrato y las cláusulas legales que solicitaba Pfizer de Estados Unidos. Hubo reuniones con el Ministerio de Salud, con Legal y Técnica, con la Procuración, con Pfizer de Argentina, y hubo muchísimas propuestas que no fueron aceptadas por Pfizer Global, en función de un marco legal que tiene nuestro país, que realmente se trabajó con una ley de vacuna, digamos, para favorecer el acceso de la vacuna contra la COVID también, donde obviamente estas contrataciones y estas compras son extraordinarias, pero bueno, la solicitud de Pfizer excedía esa posibilidad y a la fecha no se estaría concretando. Bien, no sé si alguno de mis compañeros... Sí, yo quería preguntarle si está tranquila con el regreso a las clases presenciales. Bueno, tranquila, no creo que esté nadie, en el sentido de que no hay nada escrito, y en ningún país tampoco tiene la respuesta a esta situación. Lo que sí estoy segura es que lo que tenemos que hacer es ir, en el contexto de vuelta de toda la información que hay, ir dando pasos para poder ir de a poco retomando actividades, no solamente por lo que significa el acceso a la educación, sino también desde lo que significa la resociabilización, la salud emocional de los niños, niñas y adolescentes, en el contexto que las clases sean lo primero que empieza y lo último que se suspende, y en el contexto de la unidad geográfica mínima, inclusive a nivel de escuela o de grado, si hay alguna situación, tomar las medidas como alguna enfermedad transmisible, que hay todos los años. Así que el coronavirus ha venido seguramente para quedarse unos años, entonces tenemos que trabajar en ese sentido. Ministra, le agradezco mucho, realmente es muy importante clarificar, sabemos de su empeño, siempre lo destacamos desde el primer momento, así que con fuerza a seguir trabajando. Así va a ser. Muchas gracias. Muchas gracias.